Un submarino ruso de clase Kilo apodado el Agujero Negro, por su sigiloso deslizamiento salió de Novorossiysk rumbo a Odessa. En sus tubos de lanzamiento misiles Kaliber estaban listos para golpear los puertos y reservas de combustible ucranianas. Sin que el submarino lo supiera, cada milla náutica que recorría lo atrapaba más en una trampa letal. En las oscuras profundidades, el arsenal encubierto de Ucrania acechaba como una manada de tiburones. Un enjambre de drones externos generaba un estruendo ensordecedor. Un anillo intermedio se mantenía en zonas ciegas de sonar y un cordón interno sellaba la escapatoria. Ajeno al peligro, el comandante ruso no detectó amenazas. La superficie permanecía tranquila. Entonces un estruendo repentino resonó sacudiendo el casco. La aplastante presión del agua golpeó como un martillo de guerra, inutilizando los sistemas en un instante. En cuestión de momentos, el cazador se convirtió en presa sepultado en el abismo. ¿Qué pasó en ese vacío sombrío? ¿Fue esta la advertencia helada de Ucrania a Rusia? Todo invasor será rastreado, acorralado y enterrado en las profundidades del Mar Negro. Descubre la verdad sobre la caída de este depredador en el video que sigue. El 31 de agosto de 2025, la tenue niebla del amanecer se aferraba a la costa de Novorossiysk, atravesada por el rugido profundo de una bestia diésel eléctrica. Bajo las olas, un submarino ruso de clase Kilo de 74 metros, conocido en Occidente como el Agujero Negro, por su deslizamiento casi silencioso, se desprendió del muelle. Su misión: patrullar las aguas frente a Odessa, Ucrania. El objetivo de Rusia era quirúrgico: acercarse al alcance de tiro, asegurar una posición óptima y disparar misiles de crucero Kaliber. Estas ojivas con cientos de kilos de carga viajan a velocidades subsónicas, impactando objetivos minutos después del lanzamiento. Disparados desde el mar, dejan a las defensas terrestres apenas segundos para reaccionar. El Kilo no estaba solo. La fragata de misiles Almirante Makarov y un helicóptero K-27 lo flanqueaban. La fragata formaba un escudo en la superficie con capacidad antiaérea, mientras que el K-27 Centinela del cielo lanzaba boyas de sonar para detectar amenazas submarinas. Este trío submarino, atacando desde las profundidades, fragata protegiendo en la superficie, helicóptero escaneando desde abajo, era una punta de lanza rusa letal. En el comando naval de Odessa, las pantallas de sonar parpadeaban con débiles señales reveladoras. Un submarino de clase Kilo en modo patrulla. Los datos fueron encriptados y enviados a Kiev a través de un canal seguro. En Kiev, la inteligencia militar ucraniana HUAR iba varios pasos por delante. Días antes habían sacudido a Moscú al filtrar archivos clasificados sobre el submarino nuclear de vanguardia ruso Dmitry Posarsky, planos, compartimentos, incluso listas de tripulación. No era solo inteligencia, era una señal audaz. Ucrania veía a través del velo de Rusia y podía golpear sus puntos débiles. Con 2 años de experiencia endurecida por la guerra, Ucrania sabía que esperar no era una opción. Si el Kilo disparaba a Odessa, enfrentaría una calamidad: depósitos de combustible en llamas, puertos paralizados, exportaciones detenidas y la moral destrozada. Los comandantes recordaron el ataque al puente de Crimea, un golpe ucraniano orgulloso que demostró que podían atacar en aguas rusas. Allí los vehículos submarinos no tripulados UUV Toloka 400 y Toloka 1000 colocaron una bomba de 100 kilogramos a 10 metros bajo el puente. Rusia minimizó los daños, pero las imágenes filtradas por Ucrania mostraron a sus drones atravesando una vía acuática fortificada. Estos UUV eran los haces de Ucrania. El Toloka 400, con un alcance de 1000 kilómetros, transportaba media tonelada de explosivos. El Toloka 1000, con un alcance de 2000 kilómetros, cargaba hasta 5 toneladas de explosivos, ambos sumergiéndose a 40 metros silenciosos como fantasmas invisibles al sonar. Junto con el Marichka, un UV diseñado para acechar y destruir cascos, Ucrania podía tejer una trampa submarina mortal. El plan del 31 de agosto emboscó al Kilo antes de que sus misiles Kaliber pudieran llover sobre Odessa. Esa tarde la operación emboscada submarina fue aprobada. La estrategia Sea Baby y Magura Pinto, 5 vehículos de superficie no tripulados USB,
en la superficie generando ruido y señales de radar para atraer a la fragata y al helicóptero rusos. Toloka 1000, Toloka 400 y Marichka sumergiéndose profundamente, convergiendo sobre el submarino desde todos los ángulos explotando puntos ciegos del sonar. Esto era de alto riesgo. El éxito neutralizaría una amenaza grave. El fracaso pondría en riesgo la mejor tecnología de Ucrania y dejaría a Odessa expuesta. Frente a la costa los vientos aumentaban, las olas crestaban blancas. Dos Sea Baby se deslizaban al noreste como dagas plateadas. Debajo Toloka y Marichka se deslizaban en silencio listos para la orden de ataque. A kilómetros de distancia, el Kilo patrullaba constante y confiado, un depredador ciego al lazo que se apretaba a su alrededor. Pero esta vez la presa estaba armada y el Mar Negro era un coto de caza. 1542-31 de agosto de 2025. Las olas golpeaban el casco de la fragata Almirante Makarov mientras seguía al submarino de clase Kilo a una distancia prudente. En cubierta los artilleros ocupaban sus puestos. Los lanzadores RBU-6000 apuntaban al mar abierto. Arriba un helicóptero K-27 patrullaba lanzando boyas de sonar en cables largos para captar cualquier susurro de problemas bajo el agua. De repente, dos puntos brillaron en el radar ruso desde el suroeste. Inicialmente identificados como barcos pesqueros, pronto activaron alarmas moviéndose a 70 kilómetros por hora con firmas extrañas. El oficial de combate gritó, "USB, enemigos", instantáneamente. El cañón AK-630 de la Makarov rugió escupiendo proyectiles de 30 milímetros que convirtieron el mar en géiseres blancos. En el K-27, las tripulaciones giraron los pods de cohetes listas para desatar el infierno si los objetivos se acercaban. Los Sea Baby de Ucrania eran los señuelos deslizándose como relámpagos plateados, levantando espuma y avanzando hacia la fragata. Su trabajo no era sobrevivir, sino cegar a los rusos en la superficie. Mientras tanto, 6 kilómetros al este, y 40 metros de profundidad, los verdaderos fantasmas de Ucrania se deslizaban. El Toloka 1000, cargando 5 toneladas de explosivos, se acercaba al Kilo. Su propulsión eléctrica silenciosa y su casco, que desvía el sonar, pasaron desapercibidos para los escaneos del K-27. Cerca el Marichka se mantenía a 200 metros escuchando el zumbido de la hélice del submarino. Comparó el ruido con su base de datos, luego envió coordenadas encriptadas al Toloka 1000 mediante ondas de baja frecuencia. A bordo de la Makarov, los artilleros atacaban a los veloces Sea Baby. Uno recibió un impacto dando volteretas hacia el cielo en una columna de fuego. El comandante ruso sonrió. Uno menos. Sin ser visto, el Toloka 1000 atravesó la primera red de sonar, ahora a solo 800 metros del Kilo. El submarino navegaba lentamente confiado bajo el escudo de su escolta. Los oficiales de sonar solo escuchaban el zumbido del océano y el batir de la Makarov. Esa calma duró apenas segundos. El Toloka 1000 aceleró mientras el K-27 viraba para perseguir a los Sea Baby que interferían. Escogió su trayectoria el lado de babor del submarino donde los sensores eran escasos. 1551 rango de 120 metros. El Marichka envió 3 pulsos de baja frecuencia. Objetivo fijado, luego viró para esquivar la explosión inminente. El Toloka 1000 cargó impactando la sección central del Kilo justo debajo de la sala de baterías y control. Un trueno amortiguado retumbó en las profundidades. Una enorme burbuja de aire estalló contra el casco, enviando ondas de choque que sacudieron al submarino. Las luces parpadearon, las alarmas gritaron y los sistemas fallaron mientras el Kilo se inclinaba hacia la izquierda. Rusia reaccionó rápido. La Makarov dejó de disparar al último Sea Baby, girando sensores y potencia de fuego hacia abajo. Los cohetes RBU-6000 rugieron tallando un muro explosivo bajo el agua. El K-27 descendió lanzando boyas de sonar y granadas antisubmarinas. El Toloka 1000 quedó en pedazos, su misión cumplida. El Marichka, intacto, permaneció para evaluar los daños. Un enorme abollón en el casco
que paralizó la velocidad y el sigilo del Kilo. El submarino enfrentaba una elección sombría: continuar cojeando o retirarse. En la sala de mando del Kilo la tensión asfixiaba el aire. Llegaban informes: compartimento eléctrico comprometido, propulsión debilitada, sonar de babor muerto. Avanzar hacia Odessa arriesgaba otro ataque, pero la retirada significaba abandonar la misión. El comando de Ucrania recibió la señal del Marichka, objetivo dañado. Un Toloka 400 fue enviado para un posible golpe final si Rusia no retrocedía. En la superficie, el último Sea Baby maltrecho aún bailaba manteniendo el enfoque de la Makarov. La pelea era joven, pero Ucrania había asestado un primer golpe brutal, demostrando que incluso en las profundidades del Mar Negro, donde Rusia se creía intocable, los fantasmas podían cazar, golpear y destrozar lo invencible. 15-55-31 de agosto de 2025. El eco de la explosión submarina persistía como un tañido sombrío en los oídos de la tripulación del submarino de clase Kilo. Cables quemados y fluidos hidráulicos goteando llenaban la sala de control con humos acres. Las alarmas de inundación gritaban desde el compartimento eléctrico de babor, mientras los marineros luchaban por sellar mamparos bombeando agua, mientras forcejeaban con el casco inclinado. Arriba, la fragata Almirante Makarov entró en modo antisubmarino total. Una segunda salva de RBU-6000 rugió lanzando 12 cohetes para detonar en una pared de ondas de choque en el lecho marino. El helicóptero Ka-27 descendió lanzando 3 boyas de sonar rápidamente, luego regresó para soltar granadas. Plab 250-120, cada ojiva de más de 100 kilogramos diseñada para aplastar con una presión brutal, pero el escuadrón fantasma de Ucrania permanecía oculto. El Marichka, al borde del ataque, se mantuvo en silencio recopilando datos, esperando órdenes. Desde el sureste, el ágil Toloka 400 se acercaba encargado de golpear el compartimento de torpedos del Kilo. Un golpe para forzar la retirada. En el centro de mando de Kiev, los técnicos seguían las señales de sonar. La trayectoria del Toloka 400 brillaba en verde navegando por los huecos del sonar ruso. El tiempo era crítico. Si Rusia recuperaba el control, detectaba el acercamiento, la ventaja de Ucrania desaparecería. 1559. El Ka-27 captó una señal extraña a 35 metros, 600 metros, a estribor de la Makarov. El comandante de la fragata dio órdenes rápidas. Su cañón de 76 milímetros rugió disparando proyectiles de estallido acuático para aplastar o empujar al objetivo más profundo. El Toloka 400 redujo velocidad sumergiéndose a 40 metros, deslizándose entre burbujas de gas de los disparos del cañón, una cobertura rusa involuntaria que enmascaraba su rastro de sonar. En la sala de control del Kilo, el comandante se aferraba a la esperanza. Contaba con la Makarov y el Ka-27 para barrer la amenaza, permitiendo al submarino continuar su misión. Pero la velocidad estaba reducida a 5 nudos, el sonar de babor estaba muerto, los paneles parpadeaban. Cada segundo aumentaba el riesgo. 1603. El Toloka 400 se acercó a 80 metros del lado de estribor del submarino. Kiev envió la orden de fijar el objetivo. El Marichka retransmitió señales precisas, luego viró para esquivar la explosión inminente. El Toloka 400 cargó impactando el compartimento de torpedos. Una segunda explosión rugió minutos después de que la primera se desvaneciera. El estallido arrancó paneles, inundó la bahía de armas y trabó los tubos de lanzamiento. Luces rojas de error destellaban en los paneles del Kilo. La elección del comandante se desvaneció. Retirada. Silencio de sonar. Rumbo a Crimea. La Makarov recibió la orden y actuó rápido lanzando boyas de sonar para bloquear persecuciones mientras el Ka-27 patrullaba asegurando que no se acercaran más UV, pero estos eran escudos desesperados para una bestia herida. El Marichka de Ucrania confirmó el cambio de rumbo del Kilo, huyendo de la zona. Los técnicos estimaron semanas de reparaciones, dejando al submarino fuera de ataques. 16, el último Sea Baby cojeando con un motor, cayó bajo el fuego de 30 mm de la Makarov. Su trabajo estaba hecho distrayendo lo suficiente para que los V atacaran.
Desde la cubierta de la Makarov, los artilleros escaneaban el mar agitado viendo solo manchas de aceite y escombros. Debajo el Marichka de Ucrania y un dron de reconocimiento se escabulleron silenciosos para evadir a los rastreadores rusos. La operación emboscada submarina terminó en menos de 40 minutos, pero las heridas de Rusia perdurarían. El kilo maltrecho abandonó su puesto mientras Ucrania perdió solo 2 USB de sacrificio. El comando de Kiev recibió el informe objetivo neutralizado Odessa, segura por ahora. Sin embargo, los oficiales sabían que cada victoria agudizaba las defensas de Rusia, elevando las apuestas para futuros ataques. Para la Armada de Ucrania esto fue más que un golpe táctico. Fue una declaración audaz. Contra un enemigo más poderoso, la tecnología astuta y las tácticas audaces podían cambiar las reglas incluso en las profundidades más oscuras del Mar Negro. El 9 de agosto de 2025, cuando la noticia del submarino de clase Kilo dañado se filtró más allá de los canales militares, las salas de reuniones se iluminaron desde Kiev hasta Bruselas, Washington y Tokio. Rusia guardó silencio, pero los satélites occidentales captaron al submarino cojeando hacia Sebastopol, remolcado por un barco de rescate, su casco parcheado, y las bombas trabajando a toda máquina. En Kiev, el Ministerio de Defensa dio una conferencia de prensa breve. Imágenes granuladas del Marichka mostraban una enorme burbuja de gas agitándose alrededor del casco del submarino tras la explosión. Un portavoz parco en detalles técnicos declaró: Ucrania desplegará todas las herramientas y tácticas para proteger sus puertos y rutas marítimas. En Bruselas, los mandos de la OTAN analizaron el evento. Un informe al secretario general subrayó que los vehículos submarinos no tripulados están remodelando el poder naval del Mar Negro y pronto otras aguas estratégicas. Los estados bálticos de la OTAN exigieron revisiones urgentes de las defensas costeras de UUV para contrarrestar los movimientos submarinos de Rusia desde Kaliningrado. Washington actuó rápidamente. El Pentágono elogió la defensa de Ucrania de su territorio legítimo y anunció planes para reforzar su ayuda en tecnología marítima no tripulada, incluyendo sensores de sonar móviles y sistemas de comando de UUV de largo alcance. Los aliados del Pacífico, Japón, Corea del Sur y Australia, mostraron gran interés. Los medios japoneses reflexionaron que si Ucrania pudo hundir un submarino ruso con UUV en el Mar Negro, el Pacífico podría haber tácticas similares. El Yomiuri Shimbun opinó: los UUV enviados a puertos aliados para despliegue encubierto ya no son teoría, son realidad. En Moscú, el Ministerio de Defensa guardó silencio, pero los foros militares rusos hervían de preocupación. Publicaciones anónimas afirmaban que la Armada ordenó una revisión completa de los protocolos de escolta de submarinos y apresuró la instalación de sonares estáticos cerca de Crimea y Novorossiysk. La ONU no quedó al margen. En una sesión cerrada del Consejo de Seguridad, el enviado de Rusia acusó a Ucrania de escalar la guerra y poner en peligro la seguridad marítima global. Los delegados de Ucrania respondieron que todas las acciones fueron en sus aguas o en mares internacionales, frustrando un ataque contra objetivos civiles. Los miembros occidentales del Consejo respaldaron a Ucrania. Los neutrales instaron a la desescalada y al control de armas submarinas. El enfrentamiento del 31 de agosto le dio a Ucrania más que una victoria. Neutralizó la amenaza inmediata de Odessa, manteniendo abiertos los puertos del suroeste y las exportaciones agrícolas fluyendo hacia África y Oriente Medio. También lanzó un mensaje rotundo: el presunto dominio de Rusia no era intocable. Los analistas globales lo aclamaron como un punto de inflexión en la guerra naval. Pequeños, sigilosos y remotos, podían paralizar activos de millones de dólares, redefiniendo la asimetría. Unos pocos cientos de miles en un UUV podían hundir una fortuna. En las academias navales de EEUU, Reino Unido y Francia, la emboscada submarina se convirtió en material de estudio. Las simulaciones mostraron que una inteligencia aguda USB de señuelo y UUV de ataque podían perforar defensas en capas. Para Ucrania, la batalla abrió un capítulo audaz. El Comando Naval ordenó variantes avanzadas de Toloka y Marichka, más profundas, de mayor alcance, impulsadas por inteligencia artificial para cazar de forma autónoma.
Se gestaron planes para extender la lucha más allá del Mar Negro, aprovechando alianzas para desplegar UUV globalmente si fuera necesario. Pero el triunfo vino con advertencias. Rusia contraatacaría no solo con sonares mejorados, sino posiblemente con sus propios V de ataque imitando el manual de Ucrania. Se avecinaba una carrera armamentística submarina sin fronteras. Mientras caía el crepúsculo en el Mar Negro, las luces de Odessa brillaban y los barcos de carga navegaban. En Kiev, los ingenieros analizaban las imágenes del Marichka para futuras peleas. Desde Washington hasta Tokio y Canberra, los líderes comprendieron una verdad. La era de los fantasmas submarinos había comenzado. Todo el contenido anterior es una simulación, un análisis estratégico e hipotético. No tiene el propósito de incitar a la violencia, el sesgo político, ni la provocación militar o la guerra. El contenido es para fines hipotéticos. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Si te apasionan los asuntos militares y disfrutas del análisis y la creación de hipótesis, por favor, quédate con nuestro canal. Si encontraste este video interesante, haz clic en me gusta y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones diarias. Ahora puedes ver algunos de nuestros videos más nuevos y populares que están en pantalla. Adiós y nos vemos en el próximo video. Esta traducción conserva el tono, el estilo y los detalles del texto original, adaptándolos al español de manera precisa y natural.